There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. Buenas tardes, maestra Luceidi y compañeros televidentes. El día de hoy nuestros investigadores Alan Vallejo, Gabriel Arboleda, Amaru Oviedo, Jefferson Panchi y Jairo Chacha nos hablarán sobre el tema de indicadores socioeconómicos. Empecemos. You're watching the Discovery Channel. Los indicadores socioeconómicos son cifras o porcentajes que tienen una relación con el grado de desarrollo económico y la forma en que se reparte la riqueza que genera la actividad económica. A continuación les presentaremos los siguientes. Ahora les voy a hablar sobre la pobreza en el Ecuador. En términos generales, se sabe que la pobreza ha sido el problema social que más ha afectado al ser humano durante prácticamente toda su existencia. Pero exactamente, ¿qué es la pobreza? La pobreza es un fenómeno que ocasiona que las personas no puedan satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir, es decir, comida, vivienda, servicios básicos y servicios de salud. Todo esto producido por la falta de ingresos económicos. Existen muchas causas de la pobreza, pero en Ecuador podemos denotar las siguientes, que son la corrupción de los gobiernos, la discriminación y exclusión social, la limitación de participación ciudadana, la explotación laboral y la falta de fuentes de empleo. Todas estas causas tienen sus respectivas consecuencias, las cuales son malas condiciones de vida, analfabetismo o falta de educación en niños y adolescentes, migración de ecuatorianos hacia otros países como España, Estados Unidos o Italia, la delincuencia y problemas familiares que pueden ser divorcios o separaciones o incluso abandonos. Ahora tenemos a las estadísticas y porcentajes de la pobreza. Según varias gráficas y estudios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, o también llamado INE, tenemos a dos tipos de pobreza, que es la pobreza normal, que se considera cuando una persona vive con menos de $84 al mes, y la pobreza extrema, que es cuando vive con menos de $47 al mes. Esto es algo casi impensable para muchas personas, ya que es muy poco dinero, pero tenemos que tomar en cuenta que una gran cantidad de habitantes del país viven así diariamente. Además de esto, tenemos que tomar en cuenta que la pobreza también se mide a nivel urbano y a nivel rural, así se puede tener unos datos más exactos. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza y la desigualdad en Ecuador? La pobreza y la desigualdad crecen en Ecuador. Este indicador se ubicó en 32,4% al cierre de 2020, mientras que en 2019 fue del 25%. Esto implica que 3 de cada 10 hogares no pueden cubrir el valor de la canasta básica, ya que el ingreso familiar per cápita es menor a $3 diarios. En el área urbana, la pobreza llegó al 25,1%, un aumento de 7,9 puntos porcentuales, mientras que en la zona rural subió del 41,8% al 47,9%. La desigualdad en la distribución de ingresos, medida con el índice de Gini, se ubicó en 0,5, retrocediendo a niveles observados hace 10 años. Bien, continuaremos con el tema de la población económicamente. Al referirnos a este término, podemos ver que dentro de la economía describimos a un tipo de población de personas. Estos son capaces de trabajar, pero bueno, vamos a ver específicamente personas que tienen trabajo o que están en búsqueda de su. Podríamos decir que este término va a variar dependiendo de cada país, dependiendo de la situación económica de los mismos, y también encontraremos una relación de su demografía y las características sociales que se encuentran dentro de estos países. En este caso, nos vamos a centrar en el Ecuador. A
acompañen a conocer un poco más acerca de la población económicamente activa en nuestro país. Vamos a encontrar a personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana. Esto como solo una referencia. Tuvieron un trabajo. Pero también vamos a ver a personas que no tenían empleo, pero estaban dispuestas a trabajar, buscando un empleo. Estas personas comprenden a los desempleados. En la PEA cambia de acuerdo con las circunstancias y la necesidad de cada país, como mencioné hace un momento. Un factor importante que caracteriza lo que es la PEA es la disposición de trabajar. No todas las personas que se encuentren en el rango de edad pertenecen por definición a la PEA. Para ello, deben contar con un trabajo remunerado o al menos desear hacerlo. Según datos de la INEC, se considera que una persona tiene un empleo pleno o al menos tiene uno adecuado. Estas personas por lo general perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo. Son personas que trabajan igual o más de aproximadamente unas 40 horas a la semana. Esto muy aparte del deseo y la disponibilidad de las horas de trabajar adicionalmente, ¿no? Podemos encontrar que estas personas que dicen que tienen empleo, que perciben ingresos laborales, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. Para febrero del 2020, el 23.2% de los ecuatorianos que son parte de la PEA estaban dentro del subempleo. La entidad del INEC sostiene que una persona que está subempleada, cuando percibe ingresos inferiores a los ya estipulados, que son el salario mínimo, o que a su vez trabaje menos de la jornada legal y muestran un deseo o una disponibilidad de trabajar horas adicionales. Por otro lado tenemos al 25.9% que tenía otro empleo no pleno. Estas personas con empleo que perciben ingresos inferiores al salario mínimo y trabajan menos de la jornada legal y que aparte no poseen el deseo ni la disponibilidad para trabajar esas horas adicionales. Según el INEC también, el 10.7% tenía un empleo no remunerado, como los trabajadores no remunerados en el hogar y ayudantes no remunerados de asalariados o jornaleros. Para diciembre del 2000, las cifras eran las siguientes. Un 38.8% presenciábamos el empleo pleno. Con un 22.7% estamos presenciando el subempleo. Con el 12.2% un empleo no remunerado. El 28.4% otro empleo no pleno. El 0.9% están los empleados no clasificados. Y dentro del 5% tenemos a los desempleados. Esta es la composición de la PEA en Ecuador en diciembre del 2020. Podemos ver unas categorías de esta población económicamente activa, las cuales son las siguientes. Personas ocupadas. Son aquellas personas que realizaron una actividad económica por la cual percibían una remuneración en dinero o en especie, que teniendo un empleo o trabajo, no trabajaron por encontrarse enfermos, de vacaciones, en una huelga, de licencia, suspendidos, por una interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, y así una serie de razones, pero que trabajaron por lo menos 15 horas en un negocio. Tenemos a las personas desocupadas. Estas son las que no estaban trabajando,
pero buscaban un trabajo remunerado o lucrativo. Nos encontramos también con la PEI, población económicamente inactiva. Es como un conjunto de personas que, estando en edad de trabajar, por diversas razones, no participaron en un mercado laboral, es decir, aquellos que no realizaban ni buscaban realizar alguna actividad económica. Básicamente encontramos a estudiantes, jubilados, pensionistas, rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del trabajo, ancianos, entre otros personajes. Tenemos la tasa de actividad. Está encargada de medir el grado de participación de una población en edad de trabajar dentro de la actividad económica. Son conocidos como PET. Calcula dividiendo la población económicamente activa con la población en edad de trabajar. Esta tasa nos va a indicar qué porcentaje de PET constituye la oferta laboral. Buenas tardes, mi nombre es Amaro Oviedo y voy a hablar sobre los indicadores socioeconómicos del empleo. En Ecuador se ha implementado un indicador socioeconómico llamado ENEMDU, que es la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, pero últimamente ha presentado cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales, por lo que las fuentes oficiales decidieron mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de ponderación a nivel de la unidad primaria de muestreo y recalculando los indicadores para comparar las cifras, mostrándonos que en Ecuador la tasa de participación en empleos es mayor al 65% de la población, mientras que solo el 34% tiene un empleo adecuado y un 20% tiene un subempleo. Los subempleados son personas con empleo que durante la semana percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También como indicadores básicos tenemos datos registrados hasta julio del 2021, que indican que la canasta familiar de los ecuatorianos es de $709,40, mientras la inflación mensual es del menos 0,18%. El INEC registró que más de 5,3 millones de personas que son parte de la población económicamente activa están en el subempleo o no tienen un trabajo, porque como sabemos la pandemia, como ha creado muchos nuevos emprendimientos, también ha dejado sin trabajo a otros. Hablando de la pandemia, en sus inicios fue cuando más desempleo existió, pero al empezar a reactivarse con el teletrabajo o nuevas formas de ingreso, se registró que el empleo subió un 0,8%, que son 31,000 personas. El INEC considera que una persona tiene un empleo adecuado cuando percibe ingresos laborales mayores o iguales al salario mínimo, que en este instante es de $400. También que trabaja más de 40 horas o más a la semana, independiente del deseo y disponibilidad de trabajar horas extra. Estos datos nos arrojan que el 66% restante de la población que trabaja tiene un empleo inadecuado o están desempleadas. A las personas que trabajan se las considera como PEA, que significa población económicamente activa, y se puede pertenecer a este grupo desde los 15 años de edad, que al menos trabajaron 1 hora a la semana. Ahora vamos a hablar sobre la radiografía del empleo adecuado. Gracias a diferentes encuestas e indicadores podemos conocer que un 58,9% de los PEA eran hombres, mientras que el 41,1% eran mujeres. También conocemos que el 46,7% de las personas que tienen un trabajo adecuado es parte del sector informal y el 41,1% del sector formal. El 2% estaba en la categoría de empleo doméstico y el 5,2% no está clasificado por sector. Según el INEC, el 55% de las personas que tenían un empleo en marzo contaban con un contrato para realizar un trabajo a cambio de su salario. En cambio, el 45% tenía un trabajo independiente. El tener un trabajo independiente significa que el trabajo que hacen quienes no están vinculados a una empresa mediante un contrato de trabajo, sino que están contratados mediante servicios. En tema de edades, la mayor parte del empleo adecuado
se encuentra que el 30,8% se concentró en marzo en las personas que tienen entre 46 y 64 años. Un factor muy importante de los empleos son los emprendimientos, y vamos a hablar sobre los emprendimientos en Ecuador. Al consolidarse la pandemia, muchas personas desempleadas decidieron realizar su propio emprendimiento como fuente de ingreso para proveer a su familia. Entre estos, las ideas que más auge tuvieron fueron la venta de productos orgánicos, entretenimiento virtual, clases o talleres online y diferentes tipos de servicio a domicilio. Que se creen emprendimientos es bueno, ya que si la idea se consolida, puede formar una empresa que fortalezca la economía del dueño, mientras que puede ofrecer empleo a otros ecuatorianos. Y en Ecuador, el gran reto para 2021 es fomentar la reactivación económica, generando oportunidades de mercado e inversión acorde a Andrés Zurita, que es el director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI. Para esta alianza existen nuevos retos para los emprendedores en la post-pandemia. El primero consiste en entender las nuevas necesidades del mercado según lo que demanda el consumidor y conocer sus nuevos canales de compra. El segundo consiste en que los emprendedores más grandes deben internacionalizarse y apuntar a nuevos mercados para diversificar su portafolio con productos únicos. El 2021 es propicio para los emprendedores tecnológicos ecuatorianos. Esta pandemia maximizó la importancia de la tecnología en nuestra vida cotidiana y presenta un universo de oportunidades. La AEI da recomendaciones para empezar un emprendimiento en 2021, que son ofrecer productos y servicios innovadores y de calidad, escoger nichos de mercados que tengan pronto retorno, agregar valor a su oferta para calificar como proveedores empresariales y evitar gastos innecesarios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jefferson Panchi y el día de hoy les hablaré sobre el desempleo en el Ecuador. El desempleo, como término genérico, se refiere a un estatus de ocupación en el cual personas deseosas de trabajar no encuentran un empleo correspondiente, siendo que el trabajo es el medio indispensable para obtener los medios que asegure un determinado nivel de vida. El desempleo en el Ecuador es uno de los principales problemas que deben enfrentar los gobiernos de turno, porque ante altos índices de desempleo se puede afirmar que la economía del país es poco confiable y obstaculiza la inversión extranjera, vital para el crecimiento y desarrollo económico de una región. El problema del desempleo dentro de la sociedad moderna se agrava por las continuas crisis económicas, políticas, sociales, ambientales y por los avances hacia una era en donde las nuevas tecnologías marcan el territorio la productividad, además de la falta de competitividad, el crecimiento del sector informal del trabajo y la alta dependencia en pocos productos típicos de exportación. Se puede afirmar que en los últimos años el desempleo en el Ecuador ha presentado una tendencia de crecimiento y reducción en respuesta al aumento o caída del precio interno bruto. Además, otro aspecto que modifica la curva de desempleo en el Ecuador es el creciente de la población económicamente activa. El desempleo continúa en ascenso según las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo publicadas por el INEC. A mayo de 2021 la tasa de desempleo se ubica en 6,3%, cuando en enero se consideraba en 5,7%. Analistas consideran que esta cifra se debe a la difícil situación económica derivada de la pandemia. Las cifras publicadas por el INEC en torno a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo muestran, a decir de los expertos, una situación que no es nueva para el país. Esto es un incremento en la tasa de desempleo. Así, en los datos mensuales se puede constatar que, por ejemplo, en abril la tasa de desempleo se ubicaba en el 5,6%, mientras que en mayo la cifra se ubicó en el 6,3%. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen estos datos? Pues un montón de cosas que ya sabíamos. Hay una alta proporción de trabajo mal pagado, que el INEC lo define como no adecuado. La proporción del trabajo bien pagado es básicamente 1/3 de la fuerza laboral. Aunque los datos muestran un incremento del desempleo, explica Albornoz que las cifras no pueden ser comparables con las de años anteriores, en donde existe una notable disminución de la tasa de desempleo. Eso se debe a que la metodología en la última encuesta del INEC es distinta al estudio trimestral que se hacía. Creo que hay que tomar los datos que ha publicado el INEC con una cierta cautela, porque son datos mensuales
que salen con una metodología nueva. Hasta el año pasado teníamos solo datos trimestrales. A mi entender, son mejores estos datos, pero creo que todavía necesitamos tener un poco más de meses para analizarles con más confianza, ¿ya? Teniendo en consideración esto, el análisis que se hace, por ejemplo, en el área urbana, deja marcado que el desempleo a mayo se ubicó en el 8.4%, mientras que en enero fue del 7.3%. Frente a las cifras y la difícil situación que significan las mismas en el plano real, desde la Cámara de Comercio de Quito se plantea que debe existir una reactivación urgente de los sectores productivos. Con esto también creo que pone sobre el tapete la necesidad de que debemos trabajar todos en conjunto para colocar como prioritaria una reactivación económica del país y de la mano con un esquema laboral atractivo que permita justamente que pensemos en la gran mayoría de los ecuatorianos, que son los que no tienen empleo. Hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no tienen un empleo adecuado, y esa sin duda debe ser la principal tarea y la principal preocupación de todos los sectores, por supuesto el sector privado y el sector público como un todo. Bien, yo les voy a hablar acerca de la informalidad. La informalidad en el Ecuador se reconoce como una actividad económica no regulada sin beneficios laborales como seguros de salud, seguro social, vacaciones y otros beneficios. Esta actividad lleva dándose en el país desde hace mucho tiempo y ejercerla permite a muchas personas sobrevivir y mantener económicamente a sus familias. Podemos ver en la siguiente gráfica cómo era la situación del empleo formal e informal antes de la pandemia por coronavirus. Notaremos las cifras de dos ciudades importantes del Ecuador, que en este caso son Quito y Guayaquil. Según las cifras del INEC, en la ciudad de Quito el empleo formal tuvo un retroceso al 70,4% en el mes de diciembre del año 2019, con respecto al 71,5% en la misma fecha del año 2018, situación que era similar en el sector informal, donde se experimentaba una baja del 20,7% al 19,9%. Sin embargo, esta situación era más alarmante en la ciudad de Guayaquil, donde el empleo formal se deterioraba rápidamente. Del 53,7% en el 2018 bajó al 50,3% en el 2019, mientras crecía la informalidad. No por eso se le llama una de las ciudades con más emprendedores y trabajadores informales. Pero esta situación se agravó con la llegada del COVID-19 y las mismas cifras del INEC reflejaban la situación. 650.578 personas habían perdido su empleo formal y adecuado en el país durante el año 2020, fruto de la quiebra y cierre de varias empresas. Algunas de ellas despidieron gran cantidad de personal. Frente a esta dura realidad, muchos ecuatorianos invirtieron los pocos ahorros que tenían para comprar mercaderías y venderlas en la calle o espacios destinados a esa actividad. Consideran pues es la única forma de sobrevivir, pagar sus deudas o servicios básicos. Hay que agregar el hecho de que muchas de estas personas desistieron de un emprendimiento, pues encontraron problemas como falta de dinero, crecimiento de la competencia, cero apoyo gubernamental o problemas personales. Finalmente, fruto de la informalidad se derivan grandes problemáticas como son la delincuencia, que se camufla entre los muchos vendedores de un determinado lugar, la pobreza, ya que muchos de estos trabajadores informales apenas si sacan lo necesario al día para alimentarse, el desorden producido por la gran afluencia de vendedores y el escaso control por parte de las autoridades, y otros problemas como son el ruido, la interrupción al tráfico vehicular y las aglomeraciones. Se han propuesto diversas iniciativas para reducir estos índices de informalidad, como la ley humanitaria, que buscaba mantener miles de empleos y del mismo modo generar nuevas plazas de trabajo. En parte funcionó, ya que paralelamente se eliminaban miles de plazas de trabajo. A continuación veremos un corto video de un medio de comunicación que trata sobre esta problemática. Encontrar trabajadores informales no es una tarea complicada.
más ahora en época de pandemia. Gilberto es uno de ellos. Dice que antes laboraba en el sector de la construcción, pero la falta de fuentes de empleo le obligó a buscar una forma de subsistencia. ¿Es duro trabajar en la calle? Sí, es bien duro, pero toca seguir adelante nomás, no queda más. Asegura que al final del mes no alcanza a completar un sueldo básico. Sin embargo, le permite educar a sus 2 hijos. Yuri también trabaja en la información. Vende empanadas en el día y por la tarde estudia. Porque hoy en día también si uno no es estudiado no hay nada de trabajo. Y eso es muy difícil y más con esto de la pandemia no se encuentra en ningún lado. La mitad de la población económicamente activa del Ecuador trabaja en la informalidad. Eso quiere decir más de 3.900.000 personas. La viceministra del Trabajo, Shairan Moreno, dice que el problema se agudizó con la emergencia sanitaria. Desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre existieron 762.988 actas de finiquito. De estas, 591.542 actas de finiquito fueron durante la pandemia. Asegura que esta cartera de Estado ha pensado en varias estrategias que permitan aumentar las cifras del trabajo adecuado o empleo estable. Las mujeres son mucho más afectadas que los hombres, entonces él está apoyando una iniciativa que es la ley de economía violeta. Primero, crear nuevas plazas de trabajo para mujeres, evidenciar que las mujeres no costamos más que los hombres. Las ciudades que más concentran empleo informal en el país son Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala.